El mundo del rock es extraño. Por más que se diga lo contrario, es un circuito donde lo musical está en un segundo plano. El rock, o mejor dicho, ser rockero, es un estilo de vida. Es por eso que, cuando algunos escapan a la filosofía rockera, son considerados traidores, como es el caso de Nickelback, la banda más odiada del rock. Así como se ganaron el cariño millones de personas a lo largo del mundo, también se convirtieron en un chiste dentro de las discusiones rockeras. En términos latinos serían los Arjona del rock. La pregunta que surge es, ¿realmente merecen ese odio? ¿Acaso Nickelback es un proyecto tan malo o simplemente se ganaron su reputación de forma arbitraria? De eso se va a tratar el video del día de hoy, donde haremos un repaso por su discografía para ver si verdaderamente son tan desastrosos como dicen sus haters. Entonces, sin darle más vueltas, pasemos al video en cuestión, donde les cuento el contexto y otros datos curiosos. Parte del odio hacia Nickelback nacen porque fueron parte de un movimiento llamado post-grunge, un género que inicia de forma simbólica tras la muerte de Kurt Cobain. Básicamente eran bandas que tomaban el sonido abrasivo de Nirvana o Soundgarden y la estética oscura de Alice in Chains, todo esto con vocalistas imitando a Eddie Vedder de Pearl Jam. No me pregunten por qué, pero parecía que se pusieron todos de acuerdo. Había hasta un sketch de Mad TV al respecto. Entre los artistas más importantes del género encontramos a Bush, Creed, Staind y Collective Soul, para nombrar algunos. La principal diferencia respecto al grunge era el carácter comercial, para que se entienda. El grunge terminó siendo un éxito comercial, pero no fue buscado. Parte de lo trágico de la historia del grunge es que se terminaron convirtiendo en aquello que odiaban. En cambio, el post-grunge fue pensado y marketingado para las radios y MTV. Por eso la mayoría de los artistas desaparecieron del ojo público tras haber pegado algún que otro hit, como le pasó a los protagonistas de este video. La historia de Nickelback empieza en Canadá con Chad Kroeger, un joven con una adolescencia complicada. Durante su infancia fue abandonado por su padre y tras quedar en la pobreza terminó siendo encerrado en un instituto de menores por robo. Su vida empieza a encaminarse cuando junto a su hermano Michael Kroeger y sus primos Brandon Kroeger y Ryan Peake comienzan una banda de covers. En un principio se llamaban Village Idiot, pero después lo cambiaron a Nickelback. Con nombre nuevo le piden $4.000 canadienses a su padrastro para grabar un EP. Según la leyenda, se gastaron parte del dinero en hongos alucinógenos. La cosa es que este EP contiene algunas de las canciones que luego serían editadas de forma un tanto más profesional en su primer álbum de estudio, Curve, de 1996. En sí este no es un mal debut, tiene algunos riffs de guitarra oscuros a lo Alice in Chains, acompañados por estribillos radio friendly como Little Friend o Pusher. Capaz pecan un poco de melodramáticos, pero la voz de Chad termina de vender el track. Lo peor del disco es cuando intentan hacer algo más agresivo como en Detangle. Acá caen en lo que podríamos llamar rock genérico. Sumado a tracks como Window Shopper, este directamente parece un demo, el redoblante suena como un tacho. Después tienen canciones bien construidas como Core o Fly. Estas no llegaron a ser más populares porque eran canadienses y por el sonido amateur. A nivel sonoro es lo que más adelante les daría el reconocimiento mundial. En resumen, es un disco que funciona. Honestamente no esperaba nada y me terminó comprando. Es un trabajo entretenido para quienes buscan rock accesible sin muchas vueltas. Ahora, no me parece un proyecto súper recomendable. Tal vez para la época estaba bien, pero hoy en día no le encuentro mucho sentido. Si nunca escucharon grunge, les diría que empiecen por las bandas que están referenciando. Agarren cualquier disco de Soundgarden o Alice in Chains y van a tener una experiencia mucho más gratificante. Habiendo aclarado eso, es justo reconocer que estamos ante un álbum debut editado de forma casi independiente. De hecho, solo fue distribuido en Canadá. Recién en 2002 lo distribuyeron en otras partes del mundo. Por eso le podemos perdonar la falta de creatividad en algunos riffs y el carácter amateur. La cuestión es que con este disco en su catálogo se toman un tiempo para trabajar en lo que sería su segundo álbum de estudio, The State, de 1999. En este sigue en la línea del post-grunge, pero a nivel producción hay una mejora como podrán apreciar en Breathe. Según las notaciones de Genius, esta canción usa un sonido moderno para crear una mezcla entre rock y pop electrónico. Bastante ladrona la descripción, pero bueno. Dejando de lado ese detalle, musicalmente hablando no es un trabajo que me llame tanto la atención. Por momentos quieren incursionar en otros estilos como en Cowboy Hat, donde meten unas guitarras medio funk, pero no sé si queda del todo bien. Es como Kid Rock haciendo un cover de los Red Hot Chili Peppers.
Más adelante en Leader of a Man incursionan en algo medio lisérgico. Según cuenta la leyenda, la escribieron después de un viaje de hongos. Supongo que los del primer EP. Personalmente me gusta más el debut, pero entiendo a quienes prefieran este álbum. La mezcla de géneros musicales lo convierte en una experiencia más dinámica. Y no solo eso, acá empiezan a gestar un sonido propio por fuera de los artistas que los inspiraron. Es por eso que llegaron a captar la atención de Roadrunner Records, uno de los sellos discográficos más importantes de los 2000. Tenían a Slipknot y Sepultura. Con ellos son capaces de editar en 2001 Silver Side Up, el disco que les daría la fama mundial. En este tercer álbum tienen un sonido tirando al hard rock radial al estilo Load y Reload de Metallica, aunque acá está todo mucho más cuidado y planificado, como vemos en Never Again, la cual tiene riffs de guitarra rockero sin bajo bien presente, pero sin llegar a ser tan abrasivo como para espantar al oyente casual. Esto también corre para Too Bad, otro de los singles del álbum. Acá retoman un poco esos estribillos melódicos bien grunge, de hecho la letra es sobre el padre abandónico de Chad. Pero si hablamos de momentos comerciales y dramáticos, no podemos dejar de lado How Do You Remind Me, el mega hit. No sé qué decir que ya nos haya dicho este single, es una de esas canciones icónicas que no pueden faltar en un karaoke, al menos en países angloparlantes. En América Latina está la barrera del idioma. Lo paradójico de esta canción es que sirve para entender el éxito de Nickelback, esa capacidad de tomar elementos de géneros no tan accesibles como el hard rock o el grunge para convertirlos en pop radial y prolijo. Sin embargo, esto también los convirtió en una de las bandas más criticadas en los circuitos de rockeros y metaleros. Básicamente les decían caretas y vendidos. Si me pongo imparcial, debo reconocer que el odio hacia esta canción es exagerado. Es un single bien escrito, más allá de que sí cae en todos los lugares comunes, sigue siendo efectivo. Incluso tienen aspectos que me gustan, como esa pausa en el último estribillo, le da un toque épico. Con eso dicho, es cierto que tras el éxito de este track se recontravendieron. Sin ir más lejos, existe una versión semiacústica que hicieron para pasar en radios orientadas al pop, los verdaderos mentes de tiburón ellos. El resto del proyecto no tiene muchas sorpresas, sigue más o menos la línea del segundo disco pero con una producción musical más profesional. Dato no menor, el productor es Rick Parashar, el mismo que produjo Ten the Pearl Jam. Por eso, si tuviese que recomendar un disco de Nickelback sería este. De todos me parece el que mejor se sostiene de principio a fin. Es cierto que la mayoría de los tracks fueron opacados por el mega hit, pero hay canciones que me gustaron como Woke Up This Morning o Just For. En lo que respecta a las letras, en parte me parecen interesantes dado que Chad cuenta varias situaciones traumáticas del pasado, pero no están ejecutadas de la mejor manera. Al igual que pasa con el sonido general del álbum, todo parece diseñado para no asustar al oyente promedio. En otras palabras, trata temas complejos como el abuso de sustancias, la violencia de género, la pobreza y hasta la violencia doméstica, pero sin dar detalles que interpelen al oyente de forma emocional. Simplemente enuncian las situaciones y se muestran enojados al respecto. Fuera de eso, no es un trabajo muy propositivo, es ese hard rock radial que aman los norteamericanos y odian los nerds de la música. Por mi parte no lo odio, pero tampoco es algo que hubiese escuchado por fuera del canal, aunque entiendo su atractivo. Sin ir más lejos, fue un éxito comercial insólito para la época. En medio del boom del new metal, los tipos aparecieron con un álbum rockero que superó las expectativas de Roadrunner. Para que se den una idea, todas las fichas estaban puestas en Iowa de Slipknot y Silver Side Up lo superó. Lamentablemente de acá en adelante la discografía de Nickelback se pone rara. Para empezar tenemos The Long Road de 2003. En algunos tracks parecen querer volver al sonido abrasivo de sus primeros álbumes, como puede ser Flat on the Floor o Believe It or Not, canciones cargadas con riffs pesados y voces distorsionadas. Esto contrasta demasiado con los momentos donde hacen rock hiper radial y calculado como Do This Anymore o Some Days, canciones que buscan imitar el éxito de How Do You Remind Me, aunque esto ya es descaradamente comercial.
O sea, en Silver Side Up se nota que encontraron la fama de casualidad, en este ya era una máquina aceitada para componer hits. Hay canciones que hasta me causan gracia, como el final de Feeling Way Too Damn Good. Lo raro de este disco es que uno de los singles, Figure You Out, podría estar escrito desde la perspectiva de un abusador, algo que me parece extraño para un single, más si tenemos en cuenta el video musical donde se los ve a ellos de gira. En su defensa, el significado de la letra es ambiguo y da para múltiples interpretaciones, pero tiene momentos incómodos como cuando se enoja con su pareja por consumir cocaína. Recuerden este punto porque va a cobrar otro significado en breve. Con todo lo negativo que puedo llegar a decir al respecto de este proyecto, sigue siendo de lo mejor dentro de su discografía. Es decir, jamás me pondría a escuchar esto, pero entiendo a quienes lo defienden. Creo que hay argumentos suficientes como para defenderlo a capa y espada. La decadencia empieza con su próximo disco, All the Right Reasons, de 2005. De toda su discografía es el disco que más presente tengo, dado que muchos de los singles rotaban constantemente en MTV, como por ejemplo Photograph. Esta condensa todo lo malo del rock post-2000, un sonido recontra cuidado, letras que apelan a la nostalgia o emociones intensas y estribillos sencillos para ser cantados en un estadio. Para que se entienda, el sonido del track es tan sintético que las situaciones narradas a lo largo del track parecen inventadas y no, son vivencias personales de Chad. No hay manera de retratar la pobreza de forma cruda y al mismo tiempo triunfar en las radios comerciales. A todo esto el single se volvió un meme, no tanto por la canción en sí, pero bueno, aportó al odio colectivo. Siguiendo con los singles está Rockstar, una de esas canciones de rockeros siendo atentado por las drogas y las mujeres. Este tipo de canciones me resultan extremadamente odiables. Ponen a los excesos como si fuesen una fuerza incontrolable en lugar de hacerse cargo de sus acciones. Además, a lo largo de su discografía suelen retratar a quienes consumen como personas perdidas o enfermas. De hecho, Chad muestra un enojo irracional a la hora de describir personas con consumos problemáticos. Sacando el componente reprochable a nivel ético, al igual que pasa con la mayoría de los tracks del álbum, musicalmente sigue siendo rock hipercalculado como Saving Me, otro single melodramático parecido a Photograph pero con un sonido mucho más oscuro. A todo esto está Animals, donde, según las malas lenguas, narra sus aventuras románticas con una menor de edad. Teóricamente es una canción escrita desde la perspectiva del villano, sin embargo, es la segunda con una temática similar. Datos perturbadores aparte, es aburrida independientemente de la letra, los gritos de Chad se sienten mega forzados. Con eso dicho, reconozco que no soy muy amigo de este género en particular. Si me pongo en una postura neutral, debo reconocer que al menos el álbum tiene una fuerte primera mitad, aunque no supera ninguno de los 4 álbumes anteriores. Todo lo que supieron hacer en sus primeros trabajos queda olvidado con tal de ajustar su sonido a una audiencia masiva. Por eso en la mayoría de los circuitos de rockeros o melómanos de internet, Nickelback es tan odiada. Tenían el talento y los medios como para escapar a lo predecible, pero no, se quedaron en un lugar cómodo. Esto se va a hacer más evidente en su próximo álbum de estudio, Dark Horse de 2008, un LP que cuenta con 7 singles, o sea, de 11 canciones, 7 fueron singles. Lo único que tiene para ofrecer este disco son guitarras distorsionadas y un tipo que intenta parecer rudo en cada track. Es lo que a mí me gusta llamar música de la lucha libre. De hecho, Burning to the Ground está en el juego SmackDown vs. Raw 2011. Por otra parte, las baladas del disco parecen canciones de Coldplay, como Gotta Beat Somebody. Adentrándonos en el tracklist, tenemos momentos cuestionables como Just to Get High, donde Chad está enojado con su amigo adicto. Como ya les dije antes, esto de enojarse con quienes consumen drogas es una temática recurrente. Y para empeorar todo está SXC, donde vuelve a escribir desde la perspectiva de un abusador.
Nuevamente, podría estar representando el punto de vista del villano, pero son 3 canciones sobre más o menos lo mismo. Está más cerca de una perimetral que de un Grammy esto. Por las dudas aclaro, las letras cuestionables ni siquiera son lo peor del disco. Si todo no sonara tan genérico, sería algo anecdótico, pero no. El álbum pasa de ser increíblemente comercial a tener momentos odiables como ese segmento semi-country de Something in Your Mouth. A pesar de mis críticas y la de los melómanos de internet, al álbum le fue muy bien en ventas, hasta tuvieron su propio juego rítmico similar al Guitar Hero pero para celulares. Por eso, el odio hacia la existencia de Nickelback aumentó significativamente. A esta altura parecían una franquicia, algo que empeoró en su próximo álbum, Here and Now de 2011. Ya de entrada tenemos Means War, una canción que hicieron para la lucha libre. O sea, decidieron abrir su álbum con un jingle prácticamente. Ese espíritu comercial es lo que va a estructurar todo el álbum, ya sea en la producción musical ultra comprimida, los riffs de guitarra sin gracia o las letras increíblemente básicas como Midnight Queen o Bottoms Up. Una canción sobre tomar alcohol con los muchachos y ser rudos. Recordemos que cuando ellos toman alcohol son rockeros, el resto de los mortales son adictos perdidos. También tenemos Kiss It Goodbye, una de las peores canciones que escuché en mi vida. Es Chad Kroeger nombrando ciudades con un tono robótico insólito sobre un instrumental casi industrial. Irónicamente, cuando se ataca a Nickelback es por baladas dramáticas a los Photograph y no por estas canciones que son genuinamente odiables. Ahora bien, no todo es rock y diversión, también hay momentos emotivos como When We Stand Together, donde dice que si todos luchamos juntos, sacamos el mundo adelante. ¿Cómo no se le ocurrió nunca a nadie esta idea maravillosa? Y como si fuera poco, la producción musical hace que el disco sea tedioso de escuchar. Todo suena tan comprimido y robótico que es difícil distinguir si estamos escuchando sonidos reales o si es todo MIDI. Un ejemplo de esto podría ser Lullaby, cuyo piano parece un teclado de juguete. Aunque no lo crean, todos los aspectos negativos de este álbum se potencian en su próximo trabajo de estudio, No Fix Address de 2014. Acá ya ni me dan ganas de quejarme, los instrumentos suenan peor que en el álbum anterior, al punto tal que las guitarras ni se escuchan. Es más, si me dicen que son sintetizadores les creo sin dudar. Incluso la voz de Chad está destruida en postproducción, de rato suenan como uno de esos covers de inteligencia artificial que aparecen cada tanto en YouTube. Es más, en She Keeps Me Up parece una idea de Nickelback intentando hacer una canción de Stevie Wonder. De paso, las letras son tan lamentables como los instrumentales. En Age of Revolution hasta se ponen medio conspiranoicos respecto de la CIA y el FBI. Y para rematarla tiene una canción con Florida. ¿Cómo se iban a perder la oportunidad de meter un rapero? Qué sé yo, si no tienen nada mejor que hacer y andan con ganas de escuchar música desalmada, les recomiendo agarrar este disco. Otro contexto para escuchar esto no se me ocurre. Afortunadamente para los fans de Nickelback, en 2017 editaron Feed the Machine, uno de sus mejores álbumes. En este disco recuperan varios elementos rockeros que parecían haber olvidado, como en Feed the Machine, donde encontramos riffs de guitarra abrasivos acompañados por buenas interpretaciones vocales por parte de Chad. Hasta llega a tener ese toque grunge de los primeros álbumes. También me gusta Coin for the Ferryman, donde los sonidos electrónicos están bien integrados con las guitarras pesadas. Incluso diría que llegan a recuperar su capacidad de hacer baladas emotivas como en Song of Fire. No digo que sea una maravilla, pero si disfrutaron sus primeros 4 álbumes, seguro esto les gusta. Después sí tiene algunos momentos medio odiables como Must Be Nice, donde se ponen en modo rockeros rudos para hacer canciones sobre la nada misma.
Algo similar se puede decir en After the Rain. Acá hacen ese country exagerado que resulta caricaturesco. Más allá de mis críticas, podría haber sido un cierre digno para su carrera. Finalmente parecían haberse reencontrado con el rock pesado. Sin embargo, en 2022 sacaron Get Rolling, otro disco insoportable. Nuevamente tenemos rock con una onda country para ostentar virilidad y cosas asociadas al hard rock más genérico y aburrido, como por ejemplo en San Quentin, donde Chad se declara culpable por rockear tanto. Dice eso de verdad, si no me creen usen Google Translate. Después están las canciones de rockero nostálgico como Those Days, donde dice extrañar aquellos días porque el pasado era mejor, no había internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de detalle y profundidad que tienen para ofrecer. Sumado a esto, los instrumentales son horribles. Cuando no están haciendo rock hipercalculado, hacen baladas como Does Heaven Even Know You're Missing. No sé por qué todo suena medio opaco, es como si le faltaran agudos. Y como si fuera poco, hacia el final se pierde por completo la parte rockera, dando paso a baladas pop que solo sirven para tener de fondo. Así es como termina la discografía de Nickelback. De momento siguen de gira tocando los clásicos y rockeando lo loco. Son de esas bandas que podrían vivir de los hits y no volver a sacar música nunca más. Aunque si nos basamos en su historia podrían estar planeando algún disco en un futuro no tan lejano. De momento esta discografía termina acá. Y para ir cerrando, tras haber escuchado su discografía entera, creo que el odio hacia Nickelback no tiene sentido. Es decir, la mitad de su catálogo me parece aburrido y no lo recomiendo ni para consumo irónico, pero esa etapa de su carrera es la menos criticada. Cuando se intenta justificar el odio hacia Nickelback se citan los hitazos, que si bien es rock hipercomercial, es más o menos lo que hacían bandas de los 80s que algunos recuerdan con nostalgia. Si algo muestra la historia de esta banda es que el rock no puede ser exitoso sin comprometer la rebeldía o aquello que hizo al género interesante. Grupos como Nirvana o AC/DC son excepciones a la regla. La mayoría de las bandas de rock se quedan en el camino. En lugar de cuestionar a Nickelback, me parece que deberíamos preguntarnos por qué para triunfar en la industria es necesario resignar cualquier rasgo de rebeldía. Y con eso me gustaría terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir, o quienes usan el botón ahí de super gracias. La verdad que todo eso ayuda muchísimo. También se agradecen las comentadas, las compartidas, cuando se suscriben, que me sigan en Instagram, Twitter y toda red social que anda por ahí. De momento me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.